iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que está en la muerte puede vivir. Empezamos la semana pasada una serie acerca de romper paradigmas. Un paradigma es una idea preconcebida, una estructura mental, un conjunto de ideas que nos hicimos por alguna razón, porque la sociedad no la impuso, porque nuestros padres no la impusieron, porque de alguna forma llegó a nuestro corazón y le hicimos parte y condiciona nuestra vida. Entonces creemos que la palabra de Dios nos ayuda a romper paradigmas. Y empezamos esta serie porque creo que es necesario romper paradigmas. La semana pasada doña Elvia nos habló acerca del templo, de la iglesia, del cambio de paradigma que hubo con Cristo y cómo rompió la forma en que se adoraba antes. Y hoy yo tengo un tema que para mí es muy especial. Yo quise compartir este tema, creo que el Señor lo puso en mi corazón, espero que sea de mucha bendición. Y es enfocado en las mujeres. ¿Cuántas mujeres hoy vinieron dispuestas a escuchar lo que el Señor tiene para ustedes? Amén. Las veo muy calladas, mujeres. No me espero eso de las mujeres. Eso, mucho mejor. Yo se los dije el culto anterior. Todavía de los hombres me lo espero un poco porque todo les da vergüenza y no sé, rarísimo. Pero de las mujeres no. De las guerreras no me lo espero. Las guerreras, yo creo... Por eso me bendice tanto cuando van al frente, cuando adoran, porque te motivan a mí a hacer las cosas mejor. A mí me motivan a hacer las cosas mejor. Así que, hermana, yo espero que esto sea para usted. Espero que esto le bendiga sobremanera y espero que usted salga hoy de aquí gozosa y empoderada, ojo, en Cristo Jesús. Ahora, no quiere decir que para los hombres no vamos a aprender. Yo creo que tenemos que desaprender muchas cosas. En medio de una sociedad machista, tenemos que cambiar preceptos, conceptos que creemos que son una norma y quizá no lo sean. Y creo que si usted ha crecido en el Evangelio, ¿cuántos crecimos en el Evangelio? Crecimos escuchando del Señor, por lo menos. Tenemos que desaprender un montón de cosas, hermanos, porque hay muchas cosas que se enseñaban antes que, perdóneme, pero no son muy bíblicas que digamos. Y hoy vamos a ver estos temas. Así que la palabra de hoy se llama de rechazadas a hijas de Dios. Vamos a aprender eso, vamos a escuchar y a entender lo que es ese cambio de paradigma. Así que yo creo que todo nace con que la mujer, hay un paradigma del cristianismo. No solo en una sociedad donde claramente estamos en una sociedad machista, donde hay un movimiento que quiere empoderar a las mujeres de una forma total y completamente antibíblica, que es todo el movimiento feminista que se está dando hoy en día, que quizá nació, yo no puedo juzgar la intención del movimiento, quizá nació, y quiero pensar eso, en una búsqueda de igualdad de derechos, lo cual, vamos a verlo, es el diseño de Dios, y Dios nos crea como iguales. Y creo que eso es fundamental entenderlo y es de bendición. Antes la mujer no podía votar, las mujeres no podían hacer un montón de cosas se veían mal. Pero hoy en día es un movimiento que quiere suplantar y pisotear la figura del hombre. Y eso está totalmente equivocado, porque tampoco fue ese el diseño de Dios. Así que necesitamos quitarnos eso. Yo creo que si usted ha tenido ese pensamiento, usted necesita, si usted quiere caminar en el Señor, necesita una mente bíblica, no una mente feminista. Y necesita una mente bíblica, no una mente machista. Necesitamos mentes bíblicas. Ahora, también hay un paradigma de que el cristianismo es una religión machista y una religión que quiere imponerse el hombre sobre la mujer. Y tampoco eso es bíblico. Y por eso necesitamos predicar de esto, porque esto se enseña poco. Y pensamos que porque la cultura de la época, cuando Jesús estuvo en tierra, era una cultura obviamente, y vamos a verlo, muy machista y muy complicada y muy equivocada en muchas cosas. Eso no es un sinónimo a que la Biblia nos enseñe esto. Porque una cosa son los hombres y otra cosa es Dios. Y los hombres, muchas veces, la mayoría de las veces, damos un mal testimonio
de lo que la Biblia enseña. Así que quiero empezar con esta frase. Los judíos en tiempos de Jesús oraban esto en las mañanas: gracias Dios, porque no somos gentiles, ajenos a los judíos, esclavos o mujeres. Esa era la frase con la que ellos empezaban sus días. Y usted se puede empezar dando cuenta cuál era el lugar que se le ponían las mujeres. Ahora, dentro de las culturas de la época, una de las menos machistas eran los judíos. Para que usted empiece a poner las cosas en perspectiva de cómo se consideraba la mujer en esa época. Era vista al último estrato social, al nivel de esclavo, y no tenían ningún tipo de valor ni de aporte a la sociedad. Ahora, para entender cómo Dios ve a la mujer, necesitamos ir a la palabra de Dios. Y este va a ser nuestra base para la prédica de hoy. Yo ocupo que, aunque vamos a tocar los versículos, al final lo vamos a desarrollar un poquito y necesito que veamos esto como una base. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En ese texto, hombre no quiere decir hombre masculino, es la humanidad. Y el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen. Y lo primero que tenemos que entender es que en términos de valor, Dios crea al hombre a imagen de Dios y Dios crea a la mujer a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos creó como iguales. El plan de Dios es que fuéramos iguales. El plan de Dios es que tuviéramos el mismo valor. En términos teológicos, esto quiere decir el imago trinitas, la imagen de Dios. Y yo lo he enseñado y lo quiero repetir porque creo que es importante. Cuando la gente lee la imagen de Dios, no es que Dios tiene una imagen y nos puso los ojitos y la naricita y la boquita y Dios tiene unos ojitos. Eso no es eso. La imagen de Dios, como Dios espíritu, Él imprime su naturaleza en el hombre. Y Dios nos diseña de una forma en que nosotros tengamos ciertas capacidades, como la capacidad de adorar, como la capacidad de buscar de Dios, como la capacidad y capacidades intrínsecas que Dios puso en el hombre. Y ese diseño habla que a los ojos de Dios nosotros tenemos el mismo valor. No somos más, no somos menos, somos iguales. Hermanos, creo que eso es importante y fundamental para el inicio de la prédica. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. Segundo texto, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y esto tiene que ver con la función. Y ahorita lo vamos a desgranar, porque este concepto se trae sus rollos, pero Dios nos crea con una función. Al hombre le dio una función. Nosotros como iglesia somos complementarianistas. Pastor, ¿qué es eso tan raro? Que nosotros creemos que el hombre fue diseñado para un fin y la mujer para otro. Somos complementarios. No quiere decir, esto no tiene que ver con valor, sino tiene que ver con rol, con desempeño, con qué nos toca hacer a cada uno de nosotros. Y hoy no me da tiempo de meterme en un montón de cosas que me encantaría, como el rol del hombre en el hogar o el rol del hombre en la iglesia. Lo que quiero que entendamos aquí es que Dios nos creó con funciones diferentes, pero la función nunca define el valor. Ahora hablaba con una persona entre los tiempos entre cultos y yo le decía: mi hermano, qué triste que a veces en la iglesia vemos una función como más importante que otra. Aspiramos a que mi último nivel es predicar. Predicar es un don, no una función, no un fin en sí mismo. Es un don. No todos van a predicar en el púlpito. Y igual de importante es la persona que hoy le tocará recoger diezmos, como el que se encargó de abrir la iglesia, como el que se encarga de coordinar el culto, como el que se encarga de tocar la batería, como el que se encarga de cualquier función. Porque el tema de función es simplemente un designio de Dios que no nos da valor. Si usted simplemente dice: yo quiero hacer eso porque eso me da valor, usted está poniendo su valor en las obras y no su valor en Dios. Y eso es muy preocupante,
Porque no es la forma en como Dios diseñó la iglesia, no es la forma en como nos ha diseñado. Dios nos diseñó de cierta forma y nos ensambló de cierta forma para cumplir con cierto rol. Y mi valor no está en eso. Mi valor no está en que me vean. Mi valor no está en lo que digan. Mi valor no está en lo que opinen. Y perdóneme, voy a decir una frase fea, pero la digo con mucho temor y con mucho amor de Dios. Cada vez que a mí me toque servir al Señor, a mí no me importa si quedo bien o quedo mal con ustedes. Trato de hacerlo mejor, los amo en Cristo, trato de que usted reciba, pero mi aceptación está en Él, no en ustedes. Y yo creo que esa debería ser nuestra perspectiva de todos. ¿A usted qué importa si le dijeron gracias o no le dijeron gracias? Si le dijeron por favor o no le dijeron por favor. ¿Por qué lo hizo? ¿Para agradar a los hombres o para agradar a Dios? Si usted lo hace para agradar a Dios, mi hermano, usted siempre va a vivir contento y gozoso que usted está haciendo lo mejor que puede en excelencia para el que ama su alma. ¿Está conmigo, hermano? Sí, amén. Ok, entonces, ¿cuál era la situación de la mujer? Las mujeres eran excluidas de las sinagogas, excluidas de la mayoría de partes del templo, excepto un lugar particular para las mujeres. Las mujeres no podían estar en ciertos sitios del templo, no podían leer la Torá, no podían hablar con hombres y ni siquiera con su esposo. Había ciertas restricciones en la intimidad que usted pudiera tener conversando con su esposo. O sea, las mujeres estaban excluidas de todo. Pero aquí es donde viene la frase, y aquí vamos a romper el primer paradigma. Nada de esto es bíblico. Hermano, voy a repetirlo, nada de esto es bíblico. Esto no es algo que el Señor nos enseñó, no es algo de la religión cristiana, es algo de la cultura judía, que la cultura judía lo implementó y pareciera que la iglesia también. Y pareciera que podemos normalizar, pisotear a las mujeres o tratar a las mujeres de formas equivocadas o tratarlas a menos. Estas restricciones no proceden de la Biblia, sino de la Mishnah y el Talmud. Y si usted tal vez no sabe qué son estos libros, creo que es importante entender esto. Estos dos libros fueron escritos en el siglo I después de Cristo. Pero estos dos libros registran toda la cultura hebrea, la cultura judía de la época. Y ellos ponen en papel, ellos todavía hoy, muchos judíos utilizan estos libros para su forma de hacer culto, su forma de religión, y utilizan estos libros para eso. Pero quiero que vayamos a leer un par de textos de estos libros. Vamos a leer un par de citas. Y sé que leer desde el púlpito es aburrido, pero trate de ponerme toda la atención porque creo que hay que entender por qué esa cultura era así. Tengo 4 puntos. 1, las mujeres debían ser evitadas de todo contacto social. El libro de Avot del Mishnah 1.5 dice: no converses demasiado con mujeres. Dijeron esto con respecto a la propia esposa. ¿Cuánto más se aplica la regla a la esposa de otro hombre? Mientras un hombre conversa demasiado con mujeres, se causa mal a sí mismo, porque se desvía del estudio de la Torá. De modo que su fin será heredar la Gehenna, heredar el infierno, si usted habla mucho con mujeres. ¿Usted está poniendo atención a lo que estamos leyendo, hermano? Usted ve el rol que se le da a la mujer y vio la mentira tapada de verdad. Si usted estudia, si usted habla mucho con mujeres, se va a desviar de leer la Biblia. Y aquí le hago un paréntesis a todos, hermanos. Yo prediqué de esto hace un tiempo y no podemos poner la familia por encima del ministerio. Y muchas veces en la iglesia se ha enseñado eso. Es tan importante la obra de Dios como nuestra familia. Pero muchas veces en la iglesia el ministerio ha primado y a veces utilizamos el ministerio como excusa para malatender nuestra casa, para malatender a nuestra esposa, para malatender a nuestros hijos, para delegar la responsabilidad que Dios nos dio de formar a nuestros hijos. Utilizamos la excusa de que tengo que hacer ministerio, tengo que leer la Torá, tengo que prepararme, tengo que hacer esto. Y lo hemos usado como excusa durante años en la fe cristiana, equivocadamente. Segundo punto,
las mujeres no se les debía enseñar la Torá públicamente. Esto no es cierto que en el Antiguo Testamento eso se permitía. Y ejemplos son Josué 8:35, Nehemías 8 del 2 al 3, por si usted quiere anotarlo. Pero el libro de Sota 10a dice lo siguiente: que las palabras de la Torá sean quemadas antes que entregadas a las mujeres. Otra cita que tengo, el rabino Eliezer dice: quien enseña Torá a su hija, le enseña obscenidades. ¿Cómo vamos a predicar y a vivir nuestra fe si no la enseñamos? ¿Cómo nuestras esposas van a ser madres en poder y autoridad del Espíritu Santo, formando lo más importante para nosotros, que son nuestras generaciones, si no conocen la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a vivir nuestra fe si no leemos la Biblia y no la conocemos y no la enseñamos y no la pasamos de generación en generación? Pues esta era la venda que se le quería establecer a las mujeres, porque mientras las mujeres no estuvieran parte de la fe cristiana, quizá el cristianismo hubiera desaparecido. Porque yo le tengo noticias: en la historia de la iglesia, muchas veces la iglesia se sostuvo porque hubo mujeres que se pararon en la brecha, en la ausencia del rol que muchas veces nos toca a nosotros como hombres. Es triste, mi hermano, pero cuando hay convocatorias en las iglesias, atienden más las mujeres que los hombres. Y no es triste por las mujeres, es triste por los hombres. Es triste ver que cuando pasamos al frente a llorar nuestro pecado y ser ejemplo, ¿sabe por qué nosotros ponemos a los niños aquí al frente? Porque a los niños se les instruye mostrándoles cómo se hacen las cosas. Nosotros queremos formar esta generación de adoradores y necesitamos que ellos se impregnen de los adoradores. Pero los que deberíamos de estar aquí al frente somos los jefes de hogar. Los que, si queremos ser cabeza, hay una cita, ahorita no me acuerdo quién la dijo, pero hay una cita de un pastor que decía: ser cabeza es una responsabilidad que se vive, y si no se vive, no espere ser cabeza. Nosotros tenemos que ser el modelo. Fuimos llamados a enseñar esto en nuestras casas. Fuimos llamados a servir primero, a perdonar primero, a llorar nuestro pecado primero, a interceder primero. Pero si somos honestos, casi siempre le delegamos eso a nuestras esposas, ¿o no, hermanos? Es triste, nadie me dice que sí. Pero ¿cuál es la realidad? En citas de consejería matrimonial, casi siempre es la esposa la que la pide y el esposo el que se rehúsa. Deberíamos de ser el ejemplo a seguir y no el que huye de la responsabilidad que Dios le llamó. Punto número 3, a las mujeres se les restringió la comunicación oral de la Torá a otros. ¿Cómo vamos a evangelizar incluso a los niños si no hablamos? Cadushín 4:13 dice: un hombre soltero no debe ser maestro de niños, ni una mujer puede ser maestra de niños. Si no tuviéramos mujeres en el equipo, en la iglesia de niños, no tendríamos iglesia de niños. Y hay hombres, y los honro y me bendice que en esta iglesia podamos tener maestros, hombres, porque creo que se necesita eso también. Pero sin mujeres esto sería imposible. Punto número 4, las mujeres no tenían derecho a dar testimonio público en los procesos judiciales. Tómeme esta en el aire, porque la vamos a ver al final de la prédica. El libro de Baba Kama 88a dice: aunque la mujer está sujeta a los mandamientos, está descalificada para dar testimonio. Y el historiador Flavio Josefo confirma este tema. Así que esto era la realidad donde Jesús vino. Esto era la realidad donde Jesús tenía que hacer ministerio. Y la pregunta es: ¿qué iba a hacer Jesús? ¿Iba a ser como nosotros? ¿Que nos adaptamos a la sociedad? ¿Que nos adaptamos al modelo en el cual vivimos? Voy a hacer otro paréntesis de algo que me enoja y me duele mucho. De todo el tiempo que tengo de vivir, me duele tanto ver tanta casa decorada de Halloween. ¿Cómo estamos adoptando fiestas paganas, brujería en nuestras casas y empezando a normalizar algo que debería ser rechazado por esta sociedad? Y la pregunta es: ¿dónde están los cristianos? ¿Sabe dónde están?
muchas veces celebrando estas mismas fiestas, ahí metidos con sus fantasmitas y sus arañitas y sus calaveritas. Y quizá usted está tan contaminado con el mundo que no lo ve, quizás. Pero sabe, cuando usted tiene niños pequeños, usted empieza a darse cuenta que su sensibilidad espiritual muchas veces es mayor que la nuestra. Y el impacto que esto produce en ellos muchas veces es perdurable en el tiempo. Así que, hermano, ¿qué hizo Jesús? Jesús no se escondió. Jesús no vino a traer algo contrario al Padre. Es más, lo que Jesús dijo es: mi ministerio es hacer la voluntad del Padre. Yo vine a establecer su palabra en la tierra. Yo vine a hacer lo que Él dijo. Yo vine a traer el diseño original. Yo vine a restaurar la imagen de estas hermanas, de las mujeres, de la creación mía. Yo vine a restablecer esta igualdad, y el ministerio de Jesús lo evidencia. Así que, hermana, ¿está lista para predicar? ¿Está lista? Porque yo creo que es importante que esas palabras de maldición, cuando usted nació, cuando le hicieron a un lado, cuando usted fue poca cosa tal vez a la par de sus hermanos, hoy se rompa. Y hoy salga usted siendo una mujer empoderada, no en el concepto que usted tenga de sí misma, sino lo que Dios dice de usted y en el poder del Espíritu Santo en usted. Así que yo espero que esto lo reciba, que esto le diga amén, y que esto sea para usted transformador y revelador para su vida. Mateo 1, del 3 al 5, el nacimiento de Jesús, desde ahí empieza a marcar la diferencia. Viene Lucas y empieza a registrar la genealogía de Jesús. Las genealogías hebreas se caracterizaban porque eran los hijos de los varones los que marcaban la línea genealógica. Y empieza el Señor a establecer su genealogía y dice: Judá engendró de Tamar, primera mujer que cita, a Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab. Estoy leyendo el versículo 3, 4. Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab, segunda mujer, a Booz, Booz de Ruth, tercera mujer, a Obed, y de Obed a Isaí. Y habla de la esposa de Urías, cuarta mujer, y de María. Mi hermano, la genealogía de Jesús está llena de mujeres, y creo que es importante. Esto no fue casualidad, no fue un tema de Lucas. El Señor nos está hablando a través de las genealogías, y a veces nos da pereza leer las genealogías en la Biblia, y Dios nos está hablando. Y creo que lo primero que el Señor dice es inusual que esto pase, esto no es normal, pero algo nos quería hablar, y el Señor nos está hablando que dentro de su plan Él quería incluirlo a usted y a mí. Primero, de esas 5 mujeres, 3 eran gentiles. Eso habla del plan de Dios, la bendición que Dios le dio a Abraham, de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba usted. Y yo no sé si usted lo dimensiona, pero Dios tenía en su mente infinita puestos sus ojos sobre usted y sobre mí. Que un día vamos a estar aquí sentados, que un día vamos a estar escuchando eso, que un día nos íbamos a volver al Señor, que el Señor no nos desamparó, pero no solo a usted y a mí, sino que a los hombres y a las mujeres por igual. Y Dios te escogió, y Dios puso su mirada en ti, y Dios no te ve poca cosa, y Dios no te ve como el sexo débil, y Dios no te ve como aquella rechazada, sino que como hija, como parte de su plan, como parte de su escogencia. La realeza de Jesús se distingue de la realeza del hombre. La realeza del hombre anota en su línea genealógica aquel infalible. La realeza de Jesús anota en su línea genealógica que todos fallamos. Tamar cometió un pecado horroroso y se hizo pasar por prostituta para tener generaciones. Rahab era prostituta. Ruth era idólatra, fue traída de otra nación. Y cada uno de esos hombres y de esas mujeres fuimos pecadores, no solo las mujeres, todos. Porque usted cree que dice la esposa de Urías, porque Dios no le tapó el pecado a David. No la habla a Betsabé por nombre, sino le dice: David el que hizo esto. Porque el Señor nos pone en el mismo nivel. Todos hombres y mujeres iguales, y todos igual necesitados de perdón, de restauración y de reconciliación con Dios. Todos necesitados de Dios. Todos ocupábamos que el Señor se volviera a nosotros. Todos teníamos formas inaccesibles de ir a Dios, y Dios las restauró.
todos necesitados, tanto pescadores como reyes, como prostitutas, como mujeres ambas de casa. Cada uno está asignado en parte del plan y parte de la bendición que Dios quiere derramar sobre usted y sobre mí hoy. Usted es parte de la bendición de Dios, parte del plan de Dios, parte de la herencia de Dios. En sus enseñanzas, en sus sermones, Jesús utilizaba a las mujeres como ejemplo. En medio de una cultura donde la mujer era vista como basura, Jesús utilizaba argumentos contra los fariseos y los religiosos de la época, diciéndole: tu fe, hermano, no está en cumplir un conjunto de obligaciones. Tu fe está en que tú imites la fe de estas mujeres. La fe de ellas es lo que tú tienes que empezar a hacer. Un ejemplo de esto, Lucas 4, 25, 26. La viuda de Sarepta. Una mujer sin ni siquiera esposo, pero que abrió sus puertas al profeta y que le estaba dispuesta a escuchar el mensaje de Dios, y le dice al religioso: deja de ser tanto como eres y empieza a ser más como esta mujer de fe. Y yo creo que esto nos deja un mensaje. No siempre el que públicamente brilla es el que realmente tiene la aceptación de Dios, sino que esta mujer en el secreto, en lo privado, era amada y aceptada por Dios. Yo quiero pensar esto. Yo creo que toda mujer es una guerrera por dentro. Usted no fue frágil, hermana. No es débil, no es poca cosa. Porque creo que la gran mayoría, quizás no todos, pero la gran mayoría, tuvimos una gran mujer que se encerró en ese lugar secreto y su fe cautivó nuestra vida para que hoy estemos aquí. En mi vida fue así. Yo no sé cuántos pueden levantar la mano y decir: en mi vida hubo una gran mujer que estuvo orando por mí, que realmente impactó mi vida, que hoy quizá nuestro padre estuvo, quizá fue una figura buena, pero hoy mi vida no sería la misma de no ser por esa gran mujer o esas grandes mujeres. Yo creo que aquí hay esposas que entienden que su rol, mi hermana, no está en hablar más y decirle más a sus hijos o a su esposo: cambie. Hable menos y vaya al lugar secreto más. Y usted verá que el que puede cambiar no es su discurso, sino es su oración. El poder de Dios detrás de eso es lo que puede cambiar lo incambiable. No se canse, guerrera. Hoy quiero decirle: levante sus manos, busque al Señor de todo corazón. Quizá tus hijos te han dicho nunca, quizá la sociedad te ha dicho nunca, pero el Señor hoy te dice otra cosa. El Señor te dice: confía. El Señor te dice: mi mirada está puesta en ti. Mi mirada está puesta en ti. Como la reina de Saba, Lucas 11:31. El Señor habla de su fe. Ella viajó kilómetros para ir a donde Salomón a recibir sabiduría. ¿Cuántas mujeres no viajan kilómetros con tal de traer palabras de sabiduría a sus casas, traer dirección a sus casas? Esas mujeres virtuosas que se mueven, que creyeron a Dios, que hacen lo que Dios hizo porque quieren ser obedientes y quieren traer prosperidad y quieren traer sabiduría y quieren traer diseño, quieren ser usadas por Dios. Mi hermano, sea mi hermana esa mujer de fe, esa mujer que le cree a Dios, esa mujer de armas tomar. Pero el ministerio de Jesús, sus acciones revelaron su corazón para las mujeres. Juan 4, del 1:42, la historia de la mujer en el pozo. Y para mí es de las historias más cautivadoras, porque quizá era la mujer de menos testimonio, la mujer menos calificada, la mujer más excluida, la más pecadora, la que no merecía. El Señor llega a ese lugar, habla con ella. Todo lo que leímos que no se podía hacer, con la samaritana, con la excluida, con la rechazada. Y el Señor no solo la perdona y la restaura, sino que el Señor la envía. Y el Señor se le revela como el Mesías.
Y quizá esta fue la primera persona que el Señor verdaderamente y directamente el Señor le dice: yo soy ese, yo soy el Mesías, yo soy el que esperas. Y esta mujer recibió la primicia. La menos calificada fue la que recibió lo que el Señor tenía planeado para los hombres. Y yo no sé si usted me está entendiendo, hermana, pero quizá usted se siente la peor creyente, la más sucia o el más vacío, porque eso también es para nosotros. Y aquel menos calificado es el que Dios se especializa en decirle: yo te quiero usar, yo te quiero usar, yo te quiero restaurar, yo quiero darte de mí, yo quiero que recibas conocimiento de lo alto. Los planes que tengo para ti no son los que tú tienes para ti, son mayores, son más altos. Quizá tú nunca los has visto. Y yo quiero poner en ti esa visión. Lucas 10:38 al 42. El Señor nos muestra que Él no vino solo a hacer discípulos hombres. En medio de una casa donde estaban Marta y María, Marta afanada en lo que tenía que hacer, que era servir lo que las mujeres estaban acostumbradas a hacer. María rompe el protocolo y se sienta a los pies del maestro. Eso era impensado, hermano, en la época. A los pies de un rabino, una mujer sentarse a escuchar era impensado. Y el Señor no solo lo permite, sino que el Señor se vuelve a Marta y le dice: Marta, imita a María y ven y siéntate a los pies, porque la mejor porción es que no seas mi servidora, sino que seas mi discípula, como mi hija adoptada. Y el Señor nos muestra: su ministerio no era solo con hombres. Hermano, la Biblia nos habla en diferentes partes de su ministerio. Lucas 8 del 1 al 13 dice que María, Juana, Susana y muchas otras mujeres eran parte del ministerio de Jesús. El Señor adoptó. Ahora, el Señor era muy sabio y el Señor sabía que había cierto mensaje en lo público y cierto mensaje en lo privado que Él tenía que dar. Pero el Señor le abrió las puertas a las mujeres, porque Él necesitaba a hombres para poder ser aceptados en su cultura y irrumpir la cultura con el mensaje. Pero el Señor nunca despreció a las mujeres. Nunca. Las adoptó como discípulas, las abrazó y las tuvo ahí y las envió. Y creo que el más importante es la comisión que el Señor da. El Señor muere rodeado de mujeres. Los hombres huyeron. Y resucita, y las que están ahí son mujeres. A los pies del Señor. Cero temor, cero nada. Fueron las que fueron ahí. Y se aparece un ángel. Y llegan estas mujeres a embalsamar al Señor. Y se aparece un ángel. Y el ángel le dice: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Y las mujeres se asombran y el Señor les dice: vayan y prediquen esto, vayan y hablen esto. Y yo no sé si usted entiende el poder de esto. Yo todavía no entiendo, y ya le voy a dar argumentos de cómo todavía hay iglesias que creen que la mujer no tiene valor dentro de la iglesia. No puede hacer nada, no puede servir, no puede hacer nada. Les dice: vayan y prediquen. Las primeras comisionadas en ir a anunciar las buenas nuevas fueron mujeres, no fueron hombres. Hermano, ¿está conmigo? ¿Usted está entendiendo esto? Usted ha visto lo que Dios está haciendo y ha visto cómo las mujeres se mueven en medio de los ministerios. Dios está comisionando mujeres. Dios les está diciendo: vayan, prediquen, no tengan miedo, vayan y anuncien. Y el Señor las manda, o el ángel, siguiendo la voluntad de Dios. En la iglesia primitiva se utiliza mucho este texto, y perdóneme, no busqué la cita entre cultos porque no me acuerdo literalmente, pero creo que era en 1 Corintios, donde se habla que las mujeres no pueden predicar en la iglesia. Y se utiliza un texto como base para argumentar todo el protocolo de la falta de servicio de la iglesia. Y tienen su argumento, y yo no estoy diciendo que una iglesia que lo haga sea una mala iglesia. Tienen su forma, su perspectiva. Pero yo quiero hablar de la perspectiva que tenemos como iglesia. Mi hermano, si usted va a sacar ese texto para argumentar esto, explíqueme cómo Junia en Romanos 16 es enviada,
Como Priscila es una mujer que predica y abre y dirige una iglesia. Explíqueme cómo Febe era diácono de esta iglesia en Cencrea. Y explíqueme cómo Evodia, Lidia, Sintique son empoderadas y afirmadas como mujeres de Dios. María, Pérsida, Trifena, Trifosa, las hijas de Jairo como profetizas. Explíqueme todas esas. Explíqueme cómo el Señor rompe todas esas y deme un argumento para cada una de esas para decirle que su teología está bien. Pero son más los ejemplos de mujeres usadas por Dios. Es más la norma de ver en cada iglesia mujeres usadas por Dios que mujeres hechas a un lado. Quiero cerrar con esto, hermanos, hermanas. Y hermanas, si eso no toca su corazón, y yo espero de verdad que hoy tal vez voy a dar este testimonio. Anoche en mi casa se nos rompió un tubo que está empotrado en una pared. Y nosotros a las 12 de la noche nos dimos cuenta, 2:30 de la mañana terminamos de sacar agua. Fue un caos. O sea, literalmente Andrés se levantó y dice, ¿qué es esto? Un charco en toda la casa. Y fue una noche muy cansada, pero cuando veníamos para acá, el Señor empezó a poner como que esto había pasado por algo. Y creo que el Señor me mostraba, y es lo que yo quiero hoy terminar esto, y creo que esto cierra todo, termina de cerrar todo, que el Señor es ese agua sostenida en medio de una casa que está lista para salir y empezar a impregnar todo. Y el Señor no lo va a hacer lento, el Señor no va a ir gotita a gotita, el Señor está listo para inundar en minutos casas y lugares y personas y ministerios y obras. Pero el Señor necesita una cosa, hermano. El Señor necesita que haya un punto de quiebre. Un punto de quiebre. Una idea que se rompió, una palabra que se aceptó, una mentira que se derribó, una verdad que usted dijo, esta verdad es mía y este va a ser mi fundamento. Y ese punto de quiebre va a hacer que se rompan las aguas y va a venir el Señor a tocar todo y a llenar todo y a esparcirse en medio de lugares. Y quiero cerrar con eso. ¿Se acuerda que al principio leímos acerca de que la mujer es llamada como ayuda idónea? Yo tengo un gran problema con ese texto, porque creo que el texto hace parecer, no estoy diciendo que lo sea, pero hace parecer que ser ayuda idónea es un rol secundario y pequeño. El hombre es esto y la mujer le ayuda. El hombre va hacia tal lado y la mujer le ayuda. Y quiero romper ese paradigma por acá. Ayuda idónea quizá parece que es ser el sexo débil, pero la palabra hebrea que se utiliza en este texto es eser kenegdo. Eser, E-Z-E-R, kenegdo, con K. Y esta palabra tiene un significado. La primera es eser. Eser es un sustantivo que aparece 21 veces en el Antiguo Testamento. 2 veces se refiere a Eva, prácticamente las que hemos citado, y 3 veces se refiere a naciones poderosas que ayudaron a Israel a salir de una situación, y 16 veces se refiere a cómo Dios ayudó a Israel. Y aquí es donde viene lo primero, hermano. Dios nunca tiene el rol pequeño en nada que él haga. Yo no sé si usted me está entendiendo. Dios nunca es el menor en nada que Dios hace. Dios siempre es el mayor. Ahora, yo no le estoy diciendo que la mujer está por encima del hombre. Yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que si Dios utiliza ese texto para Él, en cómo Él ayuda, mi hermano, ese ayudador no es un ayudador débil. No es un ayudador ahí de que hago lo que puedo. No, no es eso. Y ojo lo que dice este autor. La evidencia, David Friedman, la evidencia que la palabra eser originalmente tenía 2 raíces, cada una comenzada con diferentes signos guturales. Una significa poder y la otra fuerza. Usted ve el tipo de ayuda para el cual Dios la creó, la diseñó. Usted no es débil, hermana. Usted no es cualquier cosita. Usted es una mujer que Dios te creó con poder
y con fuerza. No en sí mismo, no en el pensamiento que yo tengo de mí misma, no en mi autoconcepto, mi autoimagen. Fuerte en Cristo Jesús, poderosa en el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. ¿Está conmigo, hermana? Vamos, mujeres, muy calladas las escucho hoy. Esto es para usted. Incluso la palabra idónea, también los autores tienen grandes problemas con esa palabra, porque esa palabra pareciera ser más complemento que idóneo. Y yo creo que esto explica mejor los matrimonios. No es que me ayuda, que me soporta en todo, no. Es esa ayuda poderosa, complementaria. No es que usted le lleve la contraria a su esposo en todo. No estoy diciendo eso. Y si usted tiene la contraria, sane esa contraria doblando rodillas. No en conversación, menos hablada y más doblar rodillas. Más orar y menos conversar, hermanas, hermanos también. Si usted quiere que su cónyuge cambie, ore más. Pero creo que es importante esto. Dios nos hizo complementarios, no nos hizo como la media naranja romanticona que dicen en el mundo, donde calzamos perfecto y todo va a ser amor y paz por el resto de la vida. Eso no va a pasar. Vamos a chocar, nos vamos a limar, somos complementarios. Doña Elvia dice mucho esto en las consejerías, porque tu cónyuge es tu espejo retrovisor, la que ve o el que ve lo que usted no puede ver. Y eso, lejos de ser un problema, qué cólera, siempre me critica, me dice tal cosa, me dice esto, me dice lo otro. Eso es de bendición, porque la persona que está ahí te ama y te lo dice porque quiere lo mejor para ti. Y es la forma en cómo Dios usa a tu pareja para que usted crezca en la imagen de Cristo. Busca esta cita, Deuteronomio 33:29. No sé si me la ponen ahí rápido. Deuteronomio 33:29. Ahí te agarré fuera de base, Efra. Si lo tienes, me dices. Ok. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Escudo de tu socorro. ¿Sabe que esa palabra de socorro, ayuda, es Eser, refiriéndose al Señor? Esa es la cita que quería darle hoy. Y cierro con esto. Yo creo que el versículo, finalmente, el que dijimos al inicio, si pudiéramos desgranarlo en el idioma original, en lo difícil que es desgranar ese idioma original, podríamos decir, la mujer es como ese poder y esa fuerza que nos ayuda y nos complementa. Hermana, vio que Dios nos creó como iguales. Dios nos encomienda, Dios nos manda con funciones diferentes, sí, pero Dios nos ha llamado como iguales. Ahora sí, si usted puede cerrar sus ojos y recuerde el ejemplo que le di hace un rato, yo quiero hacerle la pregunta: ¿qué imagen necesitas derribar hoy? ¿Qué comparación necesitas derribar hoy? ¿Qué argumento que se te sembró quizá desde que naciste necesitas derribar hoy? ¿Qué término que quizá te ha caracterizado y quizá ha condicionado tu forma de actuar necesitas quitar hoy? Porque hoy necesitas saber que fuiste amada por Dios desde el principio, escogida por Dios, quizá rechazada por los hombres, quizá menospreciada por los hombres, por las personas, quizá hasta tu propia familia te rechazó, pero el Señor te vio, te adoptó, te amó, te pulió, te chineó, te protegió, te cuidó, te abrazó. Y hoy algo te necesita ser quebrado para que ese agua del Señor empiece a fluir y empiece a llenar
esos bálsamos secos, esas imágenes distorsionadas, esa mala percepción, ese mal concepto. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí. Y si esto es para usted, Me amó. deje que el Espíritu Santo fluya. Busque la posición que usted crea que honra más a su amado. No ponga la mirada en los hombres. Sea esa mujer valiente, esa mujer fuerte, que no le importa lo que digan. Yo soy tu niña. Que hoy puedas volverte al Señor y decirle: Señor, hoy te voy a entregar mi corazón. Porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí. Porque no te llamarás más débil, Que me amaste a mí. no te llamarás más poca Me cosa. amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Vamos, déjelo que fluya. Te amo más Déjelo que a mi fluya, vida. déjelo que llegue hasta Te ese amo lugar más que a mi vida. no sano, Te amo hasta más esa que a palabra mi de vida. mentira que fue sembrada en tu mente y en tu corazón, Te amo más que a mi vida. y que el Señor hoy cambie y quite ese concepto.